Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les voy a presentar el caso de Tara Grant. Please, call anybody. Call the police. Call me. And let's call someone. If you see her, tell me. Please. Tara nace en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Ella creció en un lugar pequeño donde las personas todavía vivían de manera rural, al menos en el momento en que ella estaba viviendo ahí. Ella era una niña feliz, una niña plena, pero tenía sueños, tenía ambición de salir de ese lugar, de conocer otros lugares, de hacer algo importante de su vida. Y ella sabía, o al menos ella creía, que la manera en que iba a lograr esto era asistiendo a la universidad y consiguiendo un buen trabajo. Cuando ya estaba en edad universitaria, asistí a la Universidad de Michigan. Ahí estaba estudiando la licenciatura en Administración de Negocios y Mercadotecnia. Y mientras estaba en esta universidad, mientras estaba estudiando ahí, es cuando conoce al que próximamente sería su esposo por alrededor de 11 años. Él se llama Steven Grant. Cuando Tara y Steven se conocen, ella no siente atracción por él. Dijeron que no era el tipo de hombre que a ella le gustaba, el tipo de hombre que a ella le atraía. Incluso los amigos de Steven dijeron que él nunca fue ni el más popular ni el más guapo de su grupo de amigos. Entonces no se lo podían imaginar con una mujer como Tara, que era tan diferente a él. Ella no siente atracción por él, pero él sí siente atracción por ella desde el momento en que la conoce. Dice que le gustó mucho su cabello, que ella era físicamente muy atractiva, muy diferente a las otras mujeres que él había conocido. Ella no quería establecer una relación con Steven en ese momento porque no le atraía físicamente, pero también porque ella tenía novio en el momento en que ellos se conocen. Mantienen por esta razón solamente una relación de amistad y esta relación dura durante varios meses. Y durante estos meses él le seguía insistiendo a Tara que él tenía interés en ella, que salieran como algo más que amigos, pero ella le seguía diciendo que no, que ella tenía una relación y que al menos en ese momento estaba muy a gusto con la relación que tenía. El detalle que tuvo Steven con Tara, que finalmente la conquistó, fue que ese mismo año que ellos se conocen, varios meses después, la abuela de Tara fallece. Tara tiene que viajar al lugar donde ella había crecido para estar con su familia, para asistir al funeral, y cuando ya estaba en el funeral, Steven le da la sorpresa de que llega ahí. Llega sin que Tara supiera que él iba a llegar, sin que ella siquiera se lo pidiera, y dice él que ese fue el parteaguas para su relación, que a partir de ese momento ella ya lo vio con otros ojos porque se le hizo un muy buen detalle de parte de Steven que estuviera ahí con ella cuando ella lo necesitaba. Dice él que durante el funeral él está ahí todo el día, pero era una situación un tanto incómoda para él porque el novio de Tara también estaba ahí con ella. Dice que está todo el día ahí con la familia de ella, con Tara. Cuando termina el funeral, él se regresa manejando a su ciudad otra vez. Y dice que después de ahí es ella la que le marca por teléfono y le confiesa que estaba enamorada de él. A partir de ese momento es cuando ellos ya empiezan una relación de noviazgo. Ella era fanática del arte, así que después de meses de estar saliendo, él le propone matrimonio en 1996 y lo hace en el Instituto de Artes de Detroit. Esta era la ciudad donde ellos estaban viviendo en ese momento. Cuando ellos se casan, ella ya había terminado la universidad, ya había terminado sus estudios, había encontrado trabajo en una empresa que se dedicaba a la arquitectura y a la construcción. Él no había terminado la universidad, había dejado de estudiar porque en algún momento se fue a trabajar con un senador. Dijeron que en algún momento él tuvo como aspiraciones políticas, entonces deja la escuela, se va a trabajar con el senador. El problema fue que después de que termina de trabajar con ese senador, ya no logra encontrar trabajo dentro de ese ámbito, dentro de la política. Lo que hace para ganar un poco de dinero es que se va a trabajar con su papá. Su papá tenía un taller donde hacían herramientas. Entonces dice que la situación económica en su casa era complicada. Ella iba empezando con su carrera, él tenía un sueldo base. 4 años después de que se casan es cuando tienen a su primera hija y a pesar de que estaban felices, su situación económica les seguía preocupando, así que no pensaban tener otro hijo, al menos no estaba dentro de sus planes en el futuro cercano, pero tan solo 2 años después vuelven a quedar embarazados y en esta ocasión tienen a un niño. Ahora ya con 2 hijos, su situación económica había mejorado mucho y esto era por Tara. Ella llevaba muchos años en la misma empresa con la que había empezado, no se había cambiado de trabajo, así que poco a poco va ascendiendo de puesto, ya tenía un puesto muy importante y esto le permitía que ella viajara. Ella viajaba a las diferentes oficinas que su empresa tenía en diferentes lugares, hasta que finalmente le piden que se haga cargo de la sede que ellos tenían en San Juan, Puerto Rico. Tara era una mujer muy inteligente, era una mujer que tenía ambiciones, tenía la ambición de ser exitosa,
tanto profesionalmente como en su lado maternal, así que ella sí acepta este trabajo. Como su esposo le estaba ayudando en el taller al papá y este taller estaba cerca de donde ellos vivían, deciden que lo que van a hacer es que Tara se va a ir sola a San Juan, Puerto Rico, a hacer este trabajo y su esposo se iba a quedar en la casa. Él se iba a quedar a cargo de todo lo que tuviera que ver con la casa y también a cargo de los hijos. Este nuevo trabajo ahora les permitía tener una vida lujosa, vivían en una buena casa, en un buen vecindario, tenían buenos coches, sus hijos iban a escuelas privadas, económicamente ya no tenían problemas. Pero por otro lado, el sacrificio que tenían que hacer era que ella no estaba mucho tiempo al lado de su esposo y de sus hijos. Él los llevaba a todas las actividades que los niños tuvieran que hacer durante la semana, porque todos los días de la semana ella estaba en Puerto Rico. El día viernes por la tarde regresaba a su casa con su esposo y con sus hijos y el día lunes por la mañana otra vez regresaba a Puerto Rico. Solamente estaba el fin de semana con ellos y esto ya lo llevaban haciendo por alrededor de 4 años. Pero esta rutina que ellos tenían, que parecía que ya estaba bien establecida, cambia por completo el día 14 de febrero del año 2007. Este día era día de San Valentín, él entra a la estación de policía y entra para reportar a Tara como desaparecida. Les dice que el último día que la había visto había sido el día viernes 9, 5 días antes de que la estuviera ahí reportando. Este día era un día viernes, se supone que ella había llegado de Puerto Rico para pasar el fin de semana con su familia, como cualquier otro fin de semana. Dice que ellos estaban en su casa, en el cuarto, discutiendo alrededor de las 10 de la noche y que estaban discutiendo porque ella le dijo que se tenía que regresar un día antes. En lugar de regresar el día lunes, como acostumbraba, se iba a regresar el día domingo. Dijo que en ese momento él se sintió muy molesto con su esposa porque él sentía que no era la prioridad para ella y que se lo dijo, que le dijo que él sentía que ella no tenía tiempo ni para él ni para sus hijos y que necesitaban mejorar esa situación, necesitaba ella dedicarles más tiempo a ellos. Y dice que la situación, la discusión, va subiendo de tono hasta el momento en que ella deja el cuarto, se va a la cocina, discutieron por más de 1 hora, y dice que cuando ella estaba en la cocina, él alcanza a escuchar que ella estaba hablando con alguien por teléfono y ella le dice a la otra persona, que estaba del otro lado de la línea, que lo veía en unos minutos y que lo veía fuera de la casa. Minutos después, sí ve cómo Tara sale de su casa, se sube a un auto negro y dice que en ese momento él supuso que tal vez era un servicio de taxis o un servicio de autos y que muy probablemente ella se estaba dirigiendo al aeropuerto. En los siguientes días dice que él sí estaba preocupado por su esposa, pero que pensaba que después de esta discusión que habían tenido, tal vez ella solamente necesitaba tiempo para pensar. Dice que aún así sí se comunicó con el jefe de Tara, se comunica con amigos, con familiares de ella, pero nadie había escuchado nada de ella no se había comunicado con nadie, pero le decían que le diera su espacio, que tal vez ella solamente necesitaba tiempo para estar sola, y dice que a pesar de estar preocupado, él no sentía que fuera una situación extrema, porque supuestamente él no era la primera vez que ella se iba sin tener contacto con él durante la semana, entonces por eso había decidido esperar 5 días para reportarla como desaparecida. Inmediatamente en cuanto se hace este reporte con la policía, ellos empiezan a comunicar con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares de Tara. Lo que querían saber, lo que querían establecer era si esta era una actitud normal en ella, si ellos creían que Tara era de las personas que simplemente desaparecieran, si era algo usual que ella se fuera sin tener contacto con su esposo, con familiares, pero sobre todo sin tener contacto por tantos días con sus hijos. Ese mismo día que se hace el reporte de la desaparición, en la noche varios detectives van a la casa de Steven y van para ver qué otra información podían obtener, para hacer una revisión general del lugar. Cuando llegan se encuentran que estaba ahí el esposo, estaba la hija que ya tenía en ese momento 7 años, estaba el niño que tenía 5 años y también estaba la niñera de los niños. La niñera vivía ahí con la familia, ella tenía 19 años, era originaria de Alemania. Ella la había traído una empresa que estaba ubicada en Estados Unidos y lo que hacían ellos es que traían jóvenes de otros países, les conseguían trabajo en Estados Unidos y mientras ellas estaban trabajando con las familias se tenían que quedar a vivir ahí con ellos. Uno de los detectives se va a hablar directamente con la niñera y le pregunta si ella sabía lo que había ocurrido, si ella había escuchado algo, porque como les digo, ella vivía ahí, pero ella le dice que no, que ella no había escuchado nada porque de hecho esa noche ella había salido, entonces no estaba en la casa.
Dice incluso que cuando ella regresa y Steven abre la puerta, que él estaba muy molesto porque pensó que era Tara regresando a la casa. Entonces le empezó a gritar, pero cuando se da cuenta que no era la esposa, sino que era la niñera, dice que le cuenta la misma historia que le dijo a los detectives, que Tara se había ido porque habían tenido esta discusión, porque ella se iba a ir un día antes a Puerto Rico y que se había subido este coche negro. Y le cuenta la misma historia a la niñera y es la misma historia que ella le estaba diciendo al detective. Otro de los detectives que estaba hablando directamente con Steven le pide que si desde la computadora de la casa pueden revisar las cuentas bancarias de Tara. Pensaban que muy probablemente ella estaba usando las tarjetas, tal vez había retirado dinero, si se había ido a Puerto Rico tal vez estaba usando las tarjetas desde allá, pero cuando se meten a la computadora se dan cuenta que no, que ella no había usado sus tarjetas, no había retirado dinero y no había ningún movimiento desde el día viernes, el día que ella había salido de su casa. Una vez que terminan de revisar la casa, que terminan de entrevistarlos, tanto a la niñera como a Steven, antes de irse le piden a él que si al siguiente día se puede presentar en la estación de policía para hacerse un polígrafo. Le dijeron que esto era solamente como procedimiento estándar, que no lo estaban viendo culpable de nada, no lo estaban acusando de nada, solamente era algo que ellos tenían que hacer para poderlo descartar por completo. Una vez que lo descartaran ya podían seguir otras líneas de investigación. Incluso dijeron que él, Steven, les pregunta de manera directa si le estaban pidiendo que hiciera eso porque lo veían como culpable de algo. Y ellos le dijeron que no, que era algo que ellos tenían que hacer, que no se preocupara de más. Dijeron que él estaba llorando en ese momento, que sí se veía muy afectado, pero sí acepta ir al siguiente día a la estación de policía a hacer esto. Al siguiente día, en lugar de presentarse, lo único que hace es que manda a su abogado. Manda a su abogado y les dice que no se va a hacer el polígrafo, que a partir de ese momento cualquier tipo de contacto que quieran tener con él va a ser precisamente a través del abogado, y es en ese momento cuando ellos, la policía y Steven, dejan de cooperar entre ellos y dejan de pasarse información. Una vez que empieza ya la investigación oficial, los detectives encuentran que Tara no había usado sus tarjetas de crédito, de débito personales, pero tampoco había usado la tarjeta que le habían dado de la empresa donde ella trabajaba. Esta tarjeta se había usado por última vez el día viernes 9, que se supone que era el día que ella había llegado a su casa, y se había usado para pagar la cuota cuando sales del aeropuerto. A partir de ahí no había ningún movimiento bancario. Decían que esta era una situación inusual porque se creía que ella en algún momento iba a necesitar dinero, iba a necesitar sacar efectivo para algún gasto, y más porque revisando su historial bancario veían que ella usaba sus tarjetas de manera frecuente para los gastos diarios que tenía. Entonces el hecho de que toda su actividad haya parado el mismo día que su esposo dice que tuvieron una discusión, que ella sale en este auto negro y nadie la haya vuelto a ver, era una situación inusual. Tampoco encuentran registro alguno de que su celular se haya usado después del día viernes. Ella usaba su celular también con frecuencia para comunicarse con amigos, con familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, pero no se había usado a partir de ese día que su esposo la había visto salir de la casa. Entonces, supuestamente, la versión del esposo es que tuvieron esta discusión porque ella se iba a ir el día domingo en lugar del día lunes, pero como tienen la discusión, ella desde el día viernes sale de su casa en este auto negro. Pensando que tal vez este auto negro podía ser un servicio de taxi, se comunican con todo este tipo de servicios de la zona, con los servicios de taxi, incluso con los lugares que rentaban autos, pero nadie tenía registro de haber ido a esa casa, ni esa noche ni antes de esa noche. Ella nunca usaba servicios de autos, ella lo que hacía es que se llevaba su propio coche, lo manejaba al aeropuerto el día lunes, lo dejaba ahí y una vez que llegaba el día viernes volvía a recoger su coche y manejaba de regreso a la casa. Al saber que ningún servicio de autos la había ido a recoger esa noche, se ponen a analizar los registros telefónicos tanto de su celular como de la casa más a fondo para ver si en ese periodo de tiempo que él dice que él escuchó que ella hizo una llamada, se había hecho realmente una llamada, y descubren que no, que en ese periodo de tiempo ella no había hablado por teléfono. También se ponen a investigar en los hoteles que estaban cerca del aeropuerto pensando que tal vez ella, cuando sale de su casa el viernes, supuestamente, pensaron que tal vez ella estaba esperando solamente a que su avión saliera el día domingo y se había quedado en algún hotel. Tampoco encuentran ningún registro de ella en ningún hotel cercano al aeropuerto. Enseguida se comunican con la aerolínea pensando que de alguna manera tal vez ella sí había salido de Estados Unidos, tal vez sí había llegado a Puerto Rico. Ahí se dan cuenta que no, que ella nunca usó ese boleto de avión. Ella no usa este boleto de avión el día viernes que sale de su casa, ni el día domingo que supuestamente era el día que ella se iba a ir, ni el día lunes. Y también se dan cuenta en ese momento
Supuestamente esta discusión había sido porque ella se iba a ir el día domingo en lugar del día lunes. Pero hablando con la aerolínea se dan cuenta que ella jamás cambió este boleto de avión. Ella tenía el mismo boleto de avión que siempre, de viernes a lunes, nunca se hizo el cambio para el día domingo. Lo único que tenían de esa noche, de la noche del viernes 9 de febrero, además de la declaración del esposo, eran varios mensajes de voz que él mismo le había dejado a Tara en su celular. Después de que supuestamente ella sale de la casa de esta discusión, él se trata de comunicar con ella varias veces. Como ella no contesta el teléfono, él le deja varios mensajes de voz y en estos mensajes se va escuchando cómo su tono de molestia va subiendo, va incrementando. Le dice que se tiene que comunicar con él, que le debe una explicación a él y a sus hijos. Hi, this is the staff on the prayer grant. Please leave your message and I will get back to you as soon as I can. Thanks. It's after 2 by now. Quarter after 2. I just want to know what's going on. I think you owe me and your kids. At least you owe us a little bit of an explanation. Call me. Just call and let me know what the hell's going on. Bye. It's me. I'm just trying to find out what's going on this morning. Or today, or if you're still leaving today, if you're leaving tomorrow. What's going on, and if you're going to come by, just tell me ahead of time so I can make plans, make sure the kids are here because they want to see you. Give me a call. Bye. Hey, it's me once again. It's 6:45. I'm going to tell you this. If I don't hear back from you in 15 minutes, I'm going to call Randy, get Lou's cell number, and find out what's going on. This is nonsense, Tara. You owe me a phone call. You owe me to let me know what's going on between us. Como la policía no tenía ni una pista que seguir porque no había registro de que ella hubiera salido del país, entonces no había nada que hacer en Puerto Rico, pero tampoco había nada que les mostrara la dirección que ella pudo haber tomado. No había movimientos bancarios, no había registros telefónicos. Lo que hacen en ese momento, su única salida era involucrar a los medios de comunicación. Los detectives salen en televisión abierta pidiendo ayuda del público en general. Estaban pidiendo ayuda si la habían visto o si tenían alguna información de Tara, que se comunicaran a la estación de policía y dijeron que esto dio resultado, en el sentido de que tenían decenas de llamadas diarias a la estación diciendo que la habían visto en diferentes lugares, pero cada vez que seguían alguna de estas pistas todas resultaban ser falsas, no podían encontrar nada que fuera verídico. Al involucrar a los medios de comunicación, esta desaparición se empieza a hacer mediática y alguien que también estaba aprovechando las cámaras para pedir ayuda era precisamente el esposo, era Steven. Se dijo que él todos los días salía en televisión, tenía conferencias de prensa diarias donde le pedía a la gente que lo ayudaran a encontrar a Tara. Al principio él sí se mostraba preocupado, lloraba frente a las cámaras, pedía ayuda. Decía que de alguna manera él se sentía responsable porque esa noche habían discutido y ella se había ido por esa razón y a partir de ese momento nadie la había vuelto a ver. Además de las cámaras de televisión, también los periódicos locales empiezan a publicar la nota y dijeron que esto lo hacían porque él era muy accesible con ellos. Si ellos necesitaban cualquier tipo de información, ellos se podían comunicar con Steven y sin mayor problema, él les daba la información que necesitaran. Y esto contrastaba mucho con el hecho de que él les daba toda la información que querían a los medios de comunicación, pero con la policía, con los detectives, él no tenía contacto alguno, él no les daba ningún tipo de información. Los días seguían pasando y no había ninguna información nueva sobre Tara, pero su desaparición seguía siendo la nota principal de periódicos, de noticieros locales. En ese momento ya habían pasado alrededor de 2 semanas de que había desaparecido y el esposo ya se estaba haciendo cargo solo de los hijos porque la niñera que tenían, la joven de 19 años, la empresa con la que ella trabajaba ya la había regresado de nuevo a Alemania. Entonces se creía que era una situación todavía más difícil para él estar lidiando con todo esto y además tenerse que hacer cargo de sus hijos por él solo. En ese momento, más o menos alrededor de esas fechas, es cuando él empieza a cambiar el tono de sus declaraciones. Él ya no hablaba tanto de la mamá de sus hijos, de la esposa que había desaparecido, ya no se mostraba tan afectado, sino que ahora hacía declaraciones fuera de tono. Empezaba a decir, por ejemplo, que él prefería que su esposa estuviera con otro hombre a que algo le hubiera pasado. También le dijo a un periodista en una nota que las últimas palabras que supuestamente su esposa le había dicho cuando sale y se sube a este auto negro, que le dijo que no se le olvidara llevar su auto de ella al taller y que en ese momento él sintió que ella lo trataba como alguien inferior, que sintió que él solamente estaba ahí como para servirla a ella.
Con esta nueva actitud que él estaba tomando frente a los medios, la opinión pública se divide. Había quienes pensaban que él era un muy buen padre, que se hacía cargo solo de sus hijos, que estaba sufriendo, pero había otros que pensaban que tal vez él había tenido algo que ver con la desaparición de su esposa, porque decían que no se podía creer que tal vez ella sí se había cansado de su relación y lo había dejado a él. Pero no se podía entender cómo ella, como madre, hubiera dejado a sus hijos sin volver a tener contacto con ellos. Y él, como respuesta a esto, decía que sí se podía creer. Decía que ella era una mala madre, que se la pasaba toda la semana en Puerto Rico, que entonces no era tan difícil creer que solamente hubiera desaparecido sin volver a tener contacto con sus hijos. Como él no tenía contacto con los investigadores, lo que hacía el esposo para saber cómo iba avanzando la investigación era que se comunicaba con los periodistas. Dijeron algunos de ellos que les hablaba 2 o 3 veces al día para ver cómo iba avanzando la investigación. Otra manera que tenía para saber esto es que compraba todos los periódicos locales, iba a una tienda de autoconveniencia, compraba todos los periódicos que estuvieran disponibles para enterarse cómo todo iba avanzando, y decían que esto era una situación extraña porque él se podía fácilmente comunicar con los detectives, él era el esposo, él tenía derecho a saber cómo iba avanzando la investigación, pero aún así decidía no hacerlo y decidía enterarse por otro lado. Ahora, el hecho de que él saliera tanto a cuadro, que saliera tanto en los noticieros, era un arma de 2 filos, porque si bien él sí estaba promocionando, digamos, esta imagen de que él era un esposo preocupado, de que se mostraba llorando y que quería que su esposa regresara, también los medios de comunicación estaban intentando buscar detalles más privados de la vida de los dos, y es aquí cuando se publican correos electrónicos. Estos correos electrónicos, Steven, se los había mandado a una exnovia y en estos le decía cosas muy explícitas, le decía que quería tener relaciones con ella, que estaba cansado de su matrimonio, que pensaba que su esposa, que Tara, tenía un amante. Cuando le preguntan, cuando se hacen públicos, le preguntan sobre estos correos y sobre todo porque él se mostraba, él decía que su matrimonio tenía altibajos, pero que estaban en una relación que estaba bien, que estaba estable. Él decía que él amaba mucho a su esposa. Entonces, ¿por qué estaba mandándole estos correos a su exnovia diciéndole que estaba cansado de su matrimonio, hablando mal de su esposa? Y él simplemente dice que eran correos sin importancia, que eran una broma, y dice que había dicho las cosas que había dicho ahí y que era tan explícito simplemente porque él era hombre. Al no haber contacto entre los detectives y entre el esposo, como les digo, la manera que él tenía para enterarse de cómo avanzaba la investigación era comunicándose con los reporteros, y la manera que tenían los detectives para encontrar nuevas pistas era también a través de esto. Dijeron que lo que ellos hacían era buscar nuevas pistas en todas las entrevistas que él les estaba dando. Lo que hacían era que las grababan y las empezaban a analizar muy a detalle. Analizando estas entrevistas se dan cuenta que él hacía mención muy frecuente de un lugar en específico. Este lugar era un parque y decía que en este lugar él tenía muy buenos recuerdos porque siempre iba con sus hijos, con su esposa, y en varias entrevistas hacía mención de él. Al no tener ninguna otra pista que seguir, los detectives deciden que van a ir a buscar ese parque, que van a hacer una búsqueda extensa. Llegan a ese lugar con varios grupos de búsqueda, están en el lugar por alrededor de 8 horas. El lugar estaba muy frío, había mucha nieve en esa temporada. Dijeron que por más que buscaron, por más que ellos trataron de encontrar algo, no había nada para ellos, no había ni una sola pista que ellos pudieran seguir en ese lugar. Lo único que sí les dejó esta búsqueda fue que por primera vez durante toda la investigación, el esposo se acerca a los detectives. Cuando él se entera que los detectives van a ir a buscar este parque, se acerca a ellos y les dice que él quiere formar parte de este grupo de búsqueda, que él quiere ir a buscar a Tara a ese lugar. A los detectives se les hace un tanto extraño, porque durante todo el proceso, después de que la reporta como desaparecida, él había sido muy renuente, él no había querido participar con los investigadores en nada. Los detectives vuelven a recurrir a los medios de comunicación, pero ahora estaban pidiendo específicamente al público en general que si ellos estaban caminando por la zona donde estaba este parque o por el área donde vivía Tara, que si veían cualquier cosa que a ellos les pareciera extraña, que se comunicaran con ellos para que ellos fueran a investigar. Y es gracias a esta petición que ellos hacen que después de casi 3 semanas de que se había reportado como desaparecida Tara, el 28 de febrero, una mujer iba dando su caminata diaria cuando encuentra una bolsa de plástico. Dice que cuando se acerca a esta bolsa de plástico y la abre, logra ver que adentro había un par de guantes desechables y también había un líquido que parecía como rojizo oscuro, que en ese momento ella pensó que podía ser sangre. Dice que ella sí había estado siguiendo esta nota en los periódicos, en la televisión, y había visto que los detectives habían pedido que si veían algo extraño se comunicaran con ellos,
Por esa razón decide levantar la bolsa, llevársela a su casa y en ese momento se comunica con la policía. Analizando la bolsa sí encuentran los guantes desechables, también encuentran partículas pequeñas de metal, el líquido que estaba ahí adentro sí era sangre humana y como la mujer les había dicho que esta bolsa la había encontrado muy cerca de la casa de Tara, los detectives en ese momento tienen causa probable para pedir una orden de registro y poder entrar a la casa. Ellos ya querían entrar a la casa, pero como no tenían causa probable, no podían hacerlo. Ahora con esto piden la orden de registro, a pesar de que en ese momento no se sabía si la sangre era de Tara o no, pero los detectives no querían esperar mucho. El 2 de marzo, a las 5 de la tarde, los detectives llegan a la casa para llevar a cabo esta orden de registro. Steven estaba ahí con ellos, dijeron que él no podía hacer contacto visual con ellos, que se veía muy nervioso, pero a pesar de que estaban ahí para registrar la casa, los coches, él no estaba bajo arresto, él podía hacer lo que quisiera hacer. Entonces Steven les dice que se va a salir a caminar con el perro que tenían de la familia. Los policías lo dejan que haga esto porque, como les digo, no estaba bajo arresto. Uno de los oficiales dijo que él vio cómo Steven se iba acercando a uno de los autos de la familia para subirse a él. El policía le dice que no puede hacer eso porque también los autos eran parte de la orden de registro, entonces no podía subirse a ellos, no podía llevarse nada de la casa. Steven solamente toma a su perro y empieza a caminar por la calle. Aproximadamente una hora después de que él sale de su casa, uno de los detectives que estaba en la cochera de la familia dijo que había varios contenedores de plástico. Uno de ellos contenía juguetes de sus hijos, otro tenía cosas de la casa, pero había uno que dice que él nota porque no recordaba haberlo visto la primera vez que ha venido a la casa, cuando reportaron a Tara como desaparecida, entonces por eso le llamó la atención. Este contenedor tenía arriba una lona. Cuando retira esta lona y abre el contenedor, logra ver que adentro del contenedor había una bolsa de plástico negra. Lo primero que hace es que empieza a tocar la bolsa para ver si podía sentir qué era lo que tenía y dice que sentía que era algo suave, que no era algo firme. Cuando rompen esta bolsa es cuando logran ver que ahí adentro estaba el torso de una persona. Este torso no tenía cabeza, no tenía brazos, no tenía piernas, todavía tenía la ropa puesta en su torso y la ropa coincidía perfectamente con la descripción de la ropa que había dicho Steven que su esposa estaba vistiendo la noche del día viernes que supuestamente había salido de su casa. Cuando se dan cuenta que el esposo no había regresado a la casa después de haber dado esta caminata con el perro, es ahí cuando empiezan su búsqueda. Se comunican con medios de comunicación, se comunican con policía de otras ciudades, estaban haciendo una búsqueda a nivel estatal. Mientras hacían esto, retiran el torso que encontraron en la cochera. Este torso también tenía pequeños pedazos de metal, los mismos que habían encontrado en la bolsa con los guantes. Por esta razón deciden buscar en el negocio del papá, que era el mismo negocio, el mismo lugar donde trabajaba Steven. Cuando llegan, ahí encuentran partículas de metal similares a las que habían encontrado en estos dos lugares, en el torso y en la bolsa de plástico. También encuentran diversos instrumentos para cortar que parecía que todavía tenían como pedazos de carne incrustados entre los dientes de estos instrumentos. Por más que buscan, al final ni en la casa ni en este taller pueden encontrar las partes faltantes del cuerpo de Tara. Siguiendo su instinto, los detectives deciden que van a volver a buscar en el mismo parque que habían buscado unos días atrás, y eso lo van a hacer porque se les había hecho extraño que Steven hubiera mostrado tanto interés en ayudarlos a buscar en ese lugar. Dijeron que iban a hacer una búsqueda más extensa, más profunda, iban a llevar perros rastreadores. El registro de la casa se hizo el día viernes. El día sábado, cuando llegan a este lugar, dicen que es cuando empiezan a encontrar partes del cuerpo de Tara. Lo primero que encuentran fue una pierna. Dijeron que esta pierna no estaba bien escondida, parecía que ya se veía a simple vista y creían que ya había animales alimentándose de ella. Una vez que los perros rastreadores huelen la pierna, fue más fácil para ellos localizar las otras partes del cuerpo. Encuentran su cabeza, encuentran sus extremidades, encuentran casi todo el cuerpo, pero no todo. Lo que encuentran se lo llevan al forense para que él pudiera determinar la causa de la muerte. Con las partes del cuerpo que tenía, el forense dijo que ella tenía marcas de haber recibido un golpe en la cara. También tenía marcas en su cuello de haber sido estrangulada de manera manual y él creía que esta había sido la causa de su muerte. Los investigadores se empiezan a comunicar con familiares, con el abogado de Steven para ver si alguien había escuchado algo de él. Y el abogado les dice que sí, que él había hablado con Steven el mismo viernes que él sale de su casa, que lo había hecho en la noche
y que había escuchado que su cliente estaba muy deprimido, que él creía que se iba a suicidar, que supuestamente le había insistido que se reuniera con él, pero que Steven no estaba hablando de manera coherente, que se veía que estaba muy afectado por la situación, pero que no sabía dónde estaba. El vecino también les dice a la policía que él le había prestado la camioneta al esposo. Esto lo había hecho el mismo viernes cuando él sale de su casa a caminar al perro. Lo que había hecho Steven es que cuando sale de la casa se dirige directamente a la casa del vecino, le dice que necesita su camioneta porque la policía estaba registrando su casa y la policía le había dicho que no estuviera ahí porque no querían que interviniera en la búsqueda, entonces que él necesitaba irse de ese lugar. El vecino le presta la camioneta y dijo que desde ese momento no había vuelto a escuchar de él, pero por lo menos ahora ya sabían en qué camioneta él había escapado. Y la pista que siguieron para saber dónde estaba, para saber dónde buscar, se las dieron 2 personas. Una de estas personas fue su hermana de Steven. Ella les dice que el día viernes, cuando él sale de su casa, él pasa a la casa de la hermana a dejar el perro que había sacado a caminar. Después de ahí se comunica con ella otra vez por teléfono el día sábado, alrededor de las 5 de la tarde, y les dice que ella creía que él se estaba dirigiendo a un parque, donde este parque estaba como a 5 horas de donde él vivía, y supuestamente ella creía que se dirigía a este parque porque este parque tenía buenos recuerdos para él. Supuestamente en este lugar él había pasado mucho tiempo con su esposa, entonces era un lugar que a él le gustaba estar, era un lugar donde él se sentía feliz. Y la segunda pista se las da la niñera de la familia, la joven de 19 años alemana que estaba ya de regreso en su país. Ella llama a la policía y les dice que acababa de hablar con Steven y que él le había confesado que sí había matado a su esposa y que le había dicho que lo hizo porque lo tenía que hacer y que lamentaba mucho que ellos dos ya no podían estar juntos. A ella ya le habían preguntado anteriormente si ella había tenido una relación amorosa con él. Ella lo había negado, pero en ese momento lo acepta. Les dice que ella sí tenía una relación con el esposo de Tara, que esa relación tenía alrededor de 2 meses antes de que Tara desaparezca, pero sigue negando que ella haya tenido algo que ver con la desaparición o con la muerte de Tara. Les dice que ella sí estaba fuera ese día y cuando llega Steven le dio la misma versión que a los detectives. Les dice también que ella no sabe dónde estaba en ese momento, pero en su teléfono se había marcado un código de área. Cuando les da este código, la policía nota que este código es el mismo código del parque donde su hermana pensaba que él iba a estar. El día sábado, el mismo día que encuentran las partes del cuerpo de Tara, se dirigen hacia ese parque para buscar a Steven. Cuando llegan, lo primero que encuentran fue la camioneta del vecino. Esta camioneta era una camioneta amarilla, así que resaltaba bastante a la vista. Él no estaba ahí adentro, solamente encuentran un par de cartas que él escribió para sus hijos despidiéndose de ellos. Mandan grupos de búsqueda adentro del parque. En ese momento las temperaturas eran congelantes en ese lugar, eran menos 10 grados centígrados más o menos. Lo buscan durante toda la noche de ese día sábado. Lo encuentran hasta el siguiente día, lo encuentran el día domingo. Él estaba debajo de un árbol, estaba sentado vistiendo solamente una camisa, sus pantalones y calcetines, no tenía zapatos, no tenía suéter, no tenía chaqueta, no tenía nada. Cuando lo encontraron, él ya estaba delirando. Dijeron que estaba hablando con el árbol donde estaba sentado. También sus extremidades estaban en mal estado por la congelación porque no tenía zapatos. Encuentran que tenía navajas de rasurar, una botella de alcohol, pastillas. También tenía una pistola, pero esta pistola no era real. Lo que supuestamente él pretendía hacer era que si la policía lo encontraba todavía con vida, él iba a apuntar esta pistola a los oficiales. Esto iba a hacer que ellos le dispararan y de esa manera él podía morir. Se lo llevan a un hospital cercano y ese mismo día que lo encuentran, él se recupera de manera rápida. Ese mismo día que lo encuentran, él empieza a hacer su declaración. Los oficiales dicen que le entran a su cuarto y le preguntan si estaba listo para declarar lo que había pasado con su esposa. Él les dice que sí. Dijeron que la manera como estaba contando lo que había ocurrido esa noche era muy desenfadada, que no parecía como que le molestara, no se veía afectado. Parecía como si estuviera contando cualquier otra historia de su vida, que incluso hacía bromas y se reía durante esta narración que estaba haciendo. Esto que él estaba diciendo, esta declaración, fue grabada y posteriormente también hicieron que le escribiera. Y lo que él dice que supuestamente ocurrió la noche de ese viernes 9 de febrero fue que Tara había llegado de Puerto Rico ese día y dice que eran alrededor de las 10 de la noche. Ellos estaban en el cuarto discutiendo y aquí mantiene esta parte de la historia. Dice que estaban discutiendo porque ella le había dicho que se iba a ir el día domingo en lugar del día lunes. Entonces esa había sido la razón de la discusión. Dice que la discusión va subiendo de tono, las palabras van subiendo de tono
y que él se empieza a molestar mucho porque él sentía que Tara lo estaba ignorando, que ella no dejaba de hacer lo que estaba haciendo con su maleta. Entonces él la toma por una de sus muñecas y Tara, como respuesta a esto, supuestamente le da una bofetada, le da una cachetada. Él le da un golpe con su puño cerrado en la cara. Eso hace que ella caiga en el piso. Una vez que ella estaba ahí, dice que le empieza a decir cosas que a él lo estaban hiriendo mucho, que le dice que le va a pedir el divorcio, que él se va a quedar sin casa, que le va a quitar a sus hijos, que ella se va a quedar con los niños y que él nunca los va a volver a ver. Dice que en ese momento, solamente para no escucharla y para callarla, decide colocar sus manos alrededor de su cuello, pero dice que eso lo hizo para no escucharla, que él no tenía planeado estrangularla desde un inicio, pero cuando se da cuenta, él ya estaba haciendo esa acción. Entonces Tara, con una de sus manos, trata de quitarle las manos de Steven del cuello. Dice que él se da cuenta que ya era muy tarde, que él sabía que él iba a ir a la cárcel, terminara de hacer lo que estaba haciendo o no. Entonces él decide que él va a continuar haciendo lo que estaba haciendo, que va a continuar estrangulando a su esposa. Él conscientemente decide eso. Dice que Tara lo estaba viendo a los ojos y él no quería verla mientras estaba haciendo eso, así que le coloca una prenda de ropa que estaba ahí cerca, se la coloca en la cara. Tarda alrededor de 4 minutos estrangulándola para que ella deje de moverse y deje de respirar. She fell, she banged back her head on the floor, and then she said something like, "That's it. I'm gonna take kids, you're gonna be homeless, you're a piece of and I choked her. I grabbed her neck and choked her. She finally grabbed my hand at one point, but it was too late. I couldn't stop it. I knew I was going to prison. I can't. Mientras él hacía esto, sus 2 hijos estaban durmiendo en el cuarto de al lado. Dice que se da cuenta que tiene que bajar el cuerpo de Tara al primer piso, pero sabía que no la iba a poder cargar, que no iba a poder con el peso, así que lo que decide hacer es colocarle un cinturón alrededor del cuello y la empieza a jalar por las escaleras hacia abajo, jalándola. Una vez que llega a la cochera, dice que estaba intentando poner el cuerpo de Tara adentro de la cajuela de la camioneta de ella. Dice que no podía con el peso de ella, así que en algún momento ella se le cayó. Cuando por fin la puede poner ahí, en la cajuela, entra a la casa y ese es el momento cuando llega la niñera. Le dice a la niñera la misma historia, que Tara se había ido porque habían tenido esta discusión. Después de ahí pasa toda la noche con la niñera en el cuarto donde acababa de asesinar a su esposa y mientras el cuerpo de Tara todavía estaba en la parte de atrás de la camioneta. I wrapped something, a belt, around her neck. I think it was my brown leather belt. I knew I couldn't carry her, so I wrapped that around her neck and I used it to basically pull her down the stairs. And I dropped her. It was the most disgusting noise. It just sounded like dropping a watermelon on the cement. I knew then that I had killed her. Al siguiente día, el día sábado, deja el cuerpo de Tara en la cajuela de la camioneta todo el día pensando qué era lo que iba a hacer. Al siguiente día, el día domingo, decide llevarlo al taller de su papá, donde él trabajaba. Cuando llega ahí, coloca lonas en el piso, después coloca el cuerpo de Tara arriba y lo empieza a desmembrar. Dice que mientras hacía esto, él empieza a vomitar, pero sabía que tenía que continuar haciéndolo. Una vez que ya había desmembrado el cuerpo, coloca cada una de las partes en bolsas de plástico, después las pone en un contenedor grande de plástico. Este contenedor se lo lleva al parque, donde después fueron encontradas las partes del cuerpo de Tara, y dijo que para moverlo más fácil, para deslizarlo más fácil por la nieve, se llevó el trineo de sus hijos, un trineo que ellos tenían. Ahí coloca este contenedor y dice que en algún momento él se encontró como en una colina de nieve y el trineo se le fue de las manos. Entonces él empieza a correr atrás del trineo y atrás de este contenedor con las partes del cuerpo de su esposa. Cuando logra alcanzarlo, el contenedor se abre y todas las partes del cuerpo de Tara caen por todos lados. Las levanta y las empieza a enterrar y las entierra, dice que en diferentes lugares, que pensó que no lo iba a hacer en un solo lugar para que no fuera encontrada tan fácil, sino que cada una de las partes que había desmembrado la entierra en diferentes lugares. I cut Tara's hands off, then I cut to the next joint, and the next joint, and same with her legs. And at some point I threw up, and I threw up again. And then I just told myself, look, if you don't do this, you're going to prison for the rest of your life. And I kept cutting her off. Otro. Según su propia declaración, él dice que él movió las partes del cuerpo de Tara en varias ocasiones porque él pensó que no las había enterrado de manera apropiada. El torso de Tara también lo había enterrado en ese parque junto con las otras partes, pero lo encontraron en su cochera cuando fueron a hacer el registro de la casa.
porque en el momento que los detectives iban a buscar en ese parque la primera vez, cuando no encontraron nada, él escucha esto en las noticias. Los detectives hicieron esta noticia pública, que ellos iban a ir a buscar a ese parque. Él escucha la noticia, entonces dijo que él sabía que no había enterrado bien el torso, que sabía que era la parte más grande, entonces podía ser la parte que iban a encontrar más fácilmente. Por eso decidió ir a desenterrarla, solamente esa parte, solamente el torso. Va por la mañana, la misma mañana que iban a hacer la búsqueda, él va horas antes, desentierra el torso, se lo lleva a la oficina de su papá, donde trabajaba con él en este negocio. Dice que lo deja ahí por varios días, pero que en algún momento pensó que iba a empezar a oler, que alguien se iba a dar cuenta, así que decide llevárselo a su cochera. Él se lo lleva a su casa el día 1 de marzo. El registro de su casa se hizo el 2 de marzo. Dijo que la noche anterior él se había llevado el torso ahí y su intención era que lo iba a dejar ahí esa noche, pero al siguiente día lo iba a ir a dejar a otro lado, se iba a deshacer de él. Entonces esta orden de registro había llegado en el momento exacto, porque si ellos hubieran ido horas más tarde, el día que fueron, el día 2 de marzo, ese torso ya no hubiera estado ahí. 9 meses después de que lo arrestaran, su caso por fin va a juicio. Durante este juicio el jurado escucha la confesión que le había dado, eran alrededor de 3 horas de confesión. Al final sí lo encuentran culpable, pero solamente culpable de asesinato en 2º grado. Se estaba buscando que lo encontraran culpable de asesinato en 1er grado, pero el jurado no puede acordar de manera unánime que esto sí hubiera sido premeditado. Así que por esa razón solamente le dan asesinato en 2º grado. El juez le da una sentencia de 50 a 80 años en prisión. Por lo menos tiene que estar 50 años en prisión y lo más pronto que podría salir sería en el 2057. Según se dijo, la niñera no tuvo nada que ver con el asesinato de Tara, que ella se había estado fuera toda esa noche, entonces a ella no se le presenta ningún cargo. La única hermana de Tara empieza un proceso para obtener la custodia de los 2 hijos de su hermana. Finalmente la obtiene y los 2 niños de Tara se fueron a vivir con ella. También se supo que 6 meses después del juicio, el papá de Steven, el señor tenía 66 años, él marca al servicio de emergencias para reportar un suicidio y cuando le preguntaron el de quién, dijo que el de él mismo. Cuando llega la policía, supuestamente él estaba en su cochera, tenía un disparo en la cabeza, pero aún estaba con vida. Se lo llevan al hospital y 3 horas después él muere en el hospital. Según dijeron las personas cercanas a él jamás pudo superar lo que su hijo había hecho. Y eso es todo por mi parte y por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.